Nacional al cargo del magistrado Víctor Alberto Cosera Acosta, efecto de llevar a Doctor cabo la Juan programada con relación al Espinosa, expediente ¿tuviera alguna opinión sobre el tema, por 46-2017, favor? cuaderno 314. Debidamente, No, las partes no proceden a necesariamente, acreditarse pero de si recibimientos solicitados por la considera, Fiscalía. puede brindarnos. ¿Puede repetir la pregunta, doctor Huerta, por favor? ¿Cómo no, doctor Espinosa? En el ámbito penal, muchas veces con la pretensión de erradicar conductas ilícitas, hemos caído en la sobrepenalización, incremento de penas. Y ya que hablamos de indicadores, los indicadores que nos muestran que el incremento de penas no ha reducido la criminalidad. El mayor número de años de cárcel establecidos en nuestro Código Penal no nos ha garantizado la paz y la seguridad. Buenos días, señor magistrado. ¿Cómo podríamos evitar en el ámbito civil hacer que indemnizaciones faraónicas eventualmente nos garantizan una reparación adecuada a la víctima, nos garantizan la sanción que el abogado está pidiendo si es que es posible hacer algún tipo de reflexión en este sentido, si es que usted lo estima válido, naturalmente, ¿no? Gracias, doctor. De lo que yo he escrito, la responsabilidad civil tiene varias funciones, ¿no? Buenos días, señor Y yo magistrado siempre y demás tengo presentes. como En referencia a los caliente de protagonistas consulta, de la Silvia Ramírez responsabilidad civil, Presencia, ¿no? con registro CAL ¿Qué duda cabe que 48.533 y demás respecto de la datos ya víctima consignados? es satisfactiva? Ok. En la medida de lo posible trata de devolver defensa. las cosas al estado anterior. Yo sí soy un convencido que respecto Señoría, muy buen día a usted del y a todos los dañante es presentes. Juan Carlos sancionadora, Portugal Sánchez, sí, pero no es la con única registro función, en el es una Ilustre de Colegio tantas de Abogados de funciones. Ayacucho, 3022. Respecto de la sociedad, 981 incentiva o 59 desincentiva 67 comportamientos y 60 respecto a mi todos celular, es distributiva de 59 costos. ¿Por qué distributiva de 245 mi costos? casilla Porque cuando electrónica, uno sufre el notificaciones daño, estudio asume los portugal costos de esos daños y evidentemente la idea es el trasladar esos correo costos al electrónico, dañante señor o a la juez. sociedad. Ok, Ahora, si la continuando con el pregunta desarrollo de la es, audiencia, razón, comparando con el tema especialista de penal, razón, que si todas las partes la han sido imposición variadamente notificadas, hay distintos de pendientes, sanciones asimismo doy penales cuenta de qué trata no es la que consulta mía. desincentive, realmente, Muy buenos días, señor disculpe, magistrado. pero Con yo todos creo los que es una presentes, cosa que dar lo cuenta respondería más que un todas las sociólogo que partes un abogado. se encuentran debidamente identificadas para el desarrollo de la presente Gracias, audiencia, que muchas se gracias. trata de una La variación de la doctora medida Emilia cautelar de Bustamante embargo Ollave va a formular solicitada una por el pregunta. investigado Humalatazo. Muchas gracias, señor presidente de la Ok, Sala a Civil ver, Transitoria. vamos a establecer los Expresando siguientes mi lineamientos para agradecimiento en efectos de llevar a cabo la particular a presente los amicus No se va a curi permitir o amigos de la argumentaciones Corte que han sido irrelevantes, invitados y que han dedicado impertinentes varios minutos de o su con tiempo y de información su circular. jornada personal Inmediatamente es el cortar el para uso de la compartir palabra. aquí este momento en esta Segundo, audiencia tampoco se va a permitir defensa que ya nos está y tomando tercero, el juzgado bastante cuenta, minutos, bueno, pero creo recordar que cuenta lo con artículos positivo de ley. es siempre La destacar, metodología ¿no? jurídica que se va a llevar a cabo Y para a el veces desarrollo a de los la jueces se nos presente critica por las audiencia, resoluciones, conceder el uso de ¿no? la palabra Pero lo importante es establecer un al diálogo. accionante Y eso por el plazo es de el 8 aporte que minutos yo y quiero para las destacar del absoluciones doctor Carlos Arias, que correspondientes, preside 8 esta minutos. sala. Con una Ahora, réplica y dúplica de mi 3 minutos. pregunta ¿Estamos de acuerdo, en doctores? los términos Don Juan Carlos más Portugal, ¿estamos concordantes de acuerdo? posibles, por favor, Su con señoría, mucho le cariño y rogaría que aprecio. pueda, No lo la vean primera como un parte de mi ataque, intervención porque eso no es el objetivo. concerne el plazo de Ustedes 10 han sido minutos. convocados aquí como Y amigos de reducirme en nuestra todo el Corte caso y por el ello les plazo haré el para mi réplica. agradecimiento. Pero también No, como que todo amigos es de la 8 minutos, Corte doctor. tenemos Todo el a un tiempo son caso. 8 minutos. El caso es Por eso le fáctico y rogaría es si puede agregar claro. 2 minutos a los 8. El abogado en ha total dado su 10. informe y No ha dado necesitaría 2 una minutos de absolución mi en relación a la réplica pregunta. Yo voy a, ¿Ya? Y yo voy a plantear la yo siguiente voy pregunta, a dejando en libertad conceder 8 minutos que y de acuerdo pudieran a eso participar, pero ¿eh? en Bien, primer bien, señor. término quiero que Listo. A esperar ver, una ¿va a respuesta del presentar doctor diapositivas, doctor? Gastón No, Fernández señoría, Cruz aquí sin presente. diapositivas. A ver, Usted lo ha hecho escuchamos, doctor. énfasis en su exposición Sí, a ver. en cuanto a la cuantificación, ¿no? Diferenciándolo de la Bien, señor juez, estimación permítame para plantear el establecer petitorio un monto de al amparo del reparación por artículo daño moral. 305, numeral 1 de nuestro Y Estatuto justamente, Procesal Penal, yo creo que claro, en por el concordancia con el término y el artículo tiempo a veces sexto del es título difícil de preliminar del abocarnos con Código todo el Procesal Penal, así como con el todo lo que artículo uno quisiera explicar, ¿no? 255, numeral 2 y 3, Pero vamos, amigo de la solicito, Corte, a su propósito de los concepto principios de y su variabilidad diferenciación y necesidad entre de la medida de cuantificación y coerción de estimación carácter en patrimonial, este como es caso. el embargo en forma de Por favor. retención, Muchas que gracias. evaluando en un momento, Sí, en esta doctora ocasión, Bustamante. reexamine la decisión Le indicaba y en declare mi exposición fundada claramente la nuestra diferenciación. ¿Por qué? Porque la solicitud, cuantificación se a refiere favor claramente a de prueba de la mi cuantía. cliente Es Ollanta decir, Moisés yo si tengo Humalatas. gastos, por ejemplo, el daño a Señor la juez, persona,
como Una persona se puede diferenciar porque al apreciar pasar al faz de la productividad puede apreciar en el producir escrito claramente que presenté en su oportunidad, daños emergentes mediante y la lucros resolución cesantes, número que 6 son de fecha gastos 8 y de son julio del sumas que se acaban de percibir que son 2022, pruebas la que jueza pueden Margarita perfectamente Salcedo declaró presentarse, fundada y a eso la se llama solicitud cuantificación. de medida cautelar En el caso del daño moral, formulada que no por la trasciende la Procuraduría falta de la ad hoc y en productividad y consecuencia tiene ordenó una trabar la medida cautelar un en necesario forma de resarcimiento por retención mandato sobre legal. las siguientes Esto cuentas. no se produce. La Y cuenta por eso es que el recurso que la ley señala es a la equidad. Y la equidad, 0407-359 en principio, como dije, respecto se de la refiere a los institución del Banco de la criterios Nación por el monto finalmente de que uno debe tomar para justamente estimar el 4.433.33 daño. soles que corresponde a la Eso es pensión el mensual corazón y de la- vitalicia de mi cliente en de lo su que se llama excondición de finalmente la presidente motivación. de la República Peruana. Respecto a El los meses siguiente de paso, como enero, le digo, que es febrero, pasar marzo, de abril, ya mayo, el criterio junio, de estimación agosto, hacia la septiembre, suma octubre y concreta noviembre que se da en el caso, del en particular. 2024. Ese es un problema Y de justamente julio y diciembre, que el monto que total de lleva a que la Corte en general, por su juicio, 866.76, para mí el ideal doble que por el esto concepto de sea pensiones incluso un y pleno casatorio general, gratificaciones. parte El de que se análisis que adopte hace la criterios jueza, que con pueden ser todo muy respeto, diversos. señor juez, es Puedo yo estrictamente recurrir a una criterios finalmente transcripción de de lo que el tablas representante de de la Minsa, puedo Procuraduría crear, dijeron le montos, señaló después en su estudiar oportunidad. finalmente Y cuál la es el jueza ingreso promedio del identifica ser en esta humano, resolución, del individuo en el en Perú, total, y decir señor esta juez, suma, 13 finalmente literales, que yo desde el tomo, literal A la hasta el determino, literal le incremento en M. algo, Cada sobre la literal base de ello voy a compone ir un elemento de agregando convicción. En montos total, sobre la base, 13 por ejemplo, de literales. Esto se podrá ferocidad, encontrar en el etcétera. fundamento Pero lo que 15 se de la requiere, y eso se resolución. requiere, fíjense, que Pero en incluso en esencia, cualquier señor tabla de juez, baremos de los cualquier únicos país, elementos de hay ahí convicción también algo que uno de podría estos 13 criticarlo, elementos y tu monto corresponden base. al literal A y al ¿Por literal qué I, 150? que me permito dar Se lectura. parte de un monto El base literal A y finalmente establece se lo llega siguiente: después a unas acta de tablas. transcripción de Y lo declaración del ideal es colaborador eficaz justamente que para las 4/2019, cifras sean en exactamente, donde uno debe señala aplicar los que criterios mi concretamente, porque le cliente, decía, la ponderación. Yo tengo que tener claro en concepto, si yo perteneció a fuera una magistrado, organización por criminal a ejemplo, que la propuesta de afectación al José derecho a la Guillermo vida tiene que Paredes tener un valor Rodríguez. superior a cualquier otro Dio derecho de detalles afectación. respecto ¿Cuánto? de las Puedo supuestas recurrir a una entregas serie de por parte de cuestiones los y poner- integrantes del y Club de la ponerse Construcción, de acuerdo todos y así decir, a partir titulado de el ahora en caso, adelante, respecto tomo como de, referencia, por o a ejemplo, favor de mi la cliente, pérdida de bajo la dos vida que propósitos: establece, por ejemplo, un conservar el operador. presupuesto del Ministerio Y de Transportes y Se Comunicaciones, investiga, o en se su dice, se defecto, toma ese no criterio, reducir ya consolidado, el y presupuesto. voy incrementando si Y acaso hay finalmente, ferocidad, se incrementa el la 10, literal I, 20%, que es etcétera, la etcétera. manifestación Lo de que se Lola pide en Consuelo el Amelia fondo Castro es Rodríguez, justamente que en haya donde señala predictibilidad y que la se jueza adopte que eso. corroboraría Lo que la finalmente otra crea, afirmación creo, por el parte desazón de en el José Guillermo justiciable Paredes es que Rodríguez. Esto se es expone que esta finalmente a que no persona tiene finalmente ingresaba un al criterio vehículo claro sobre lo presidencial cual va que a le correspondía a mi determinar cliente esto como finalmente. mandatario de este país a discreción, Y y eso que es también algo que finalmente ingresaba de no manera podemos decir, si usted ha visto todos los que hemos clandestina a respondido, Palacio de ya han Gobierno citado para la la entrega tabla de de los Milán, una aportes. tabla Esas son finalmente de otro los lado, dos y elementos de son convicción, señor juez. tablas que se han construido sobre la base de Esta tratar de resolución que reducir declara fundada justamente la la posibilidad medida de impuesta el número se que se trabajó ve sobre la sea base un de la número que disposición finalmente no tiene un 40/2022, sostén la estrictamente con disposición algún de dato ampliación objetivo, de y el dato formalización objetivo y continuación de se puede obtener, como le investigación estoy diciendo, preparatoria, señoría, estadística, se puede que obtener del ingreso establecía promedio inicialmente de una 3 delitos: persona colusión agravada, el acuerdo cohecho cuál es. pasivo Si impropio yo tengo y unos criterios, como le asociación digo, ilícita. incremento La jueza, en finalmente eso en un efecto, porcentaje acoge que y me pongo de declara acuerdo. fundada esta Y solicitud perfectamente de la alineada. ¿Y por Procuraduría ad qué hoc te pones de sobre la acuerdo base y de es estos 3 10%? delitos. Sin Bueno, embargo, pues señor porque juez, así lo y estamos esta es poniendo, la así se primera está razón estableciendo. que es lo mismo en las tablas de baremos. solicito en En la las tablas de presente baremos le dicen audiencia, esto es 10% primera razón adicional. del pedido de ¿Pero por reexamen, qué? Porque es que estrictamente al día analizan de su hoy realidad solamente y de los 3 y de delitos repente quedan analizan 2. también El la Ministerio estadística Público, a sobre el través índice de de la disposición asesinatos fiscal y determinan un 56 porcentual que del 15 efectivamente de lo junio del agregan en su tabla. 2023, Eso es lo que hay que construir titulado estrictamente, Precisiones y del eso no lo aspecto podemos dar fáctico, nosotros recalificación, en términos imputación y ampliación de de la sugerencias, formalización de sino que investigación es un preparatoria, criterio que puede la Corte excluye debe, a mi creo, tomar cliente sobre la del base delito de cualquier colusión criterio que pueda tomar. agravada. Puede partir, Por no digo que lo haga, consecuencia, por favor. ha hay habido criterios, por ejemplo, una imputación no sé, a alguien se le ocurriría, progresiva a bueno, favor no sé, en el la tiempo URP, respecto de mi cliente, como criterio que no básico fue finalmente que en su momento representa un ingreso, así no, mejor dispuesta el ni mejor por el ingreso requerimiento de la Procuraduría o la solicitud mínimo más vital, propiamente, y pero por que es parte de bajísimo en la el Perú. Entonces hay resolución de una la serie jueza. de El variables que escenario de implican que imputación necesariamente de se cara a los pongan de tipos acuerdo, penales y lo que ha cambiado. creo A la justiciable, fecha con eso
termino, no es se estrictamente que haya imputa a mi cliente justamente el esta delito base. de colusión Pero lo importante agravada, es que se quedando vaya subsistente los otros aplicando dos los criterios delitos. para determinar Esta que esto pueda situación subir se en beneficio de la manifestó víctima. además Porque, como digo, así no es lo mismo alguien que puede afirmativamente morir de por un parte acto del fiscal a cargo de simple la investigación en la de un acto audiencia de de tortura. excepción de improcedencia de Y esto acción implicaría el 16 de claramente mayo la del necesidad 2024, de en donde adoptarse un confirmó criterio, un esta incremento situación ante la jueza porcentual de Margarita eso. Salcedo
y por lo cual se sustrajo la Gracias, exención de doctor Gastón improcedencia de Fernández acción Cruz. respecto al delito de colusión Al por doctor la Juan razón de Espinosa exclusión que les Espinosa, señalo. por favor. La segunda razón, señor juez, También con es bastante que han habido testigos en cordialidad, el tiempo ¿no? que han refutado la declaración Se ha del hecho una colaborador eficaz diferenciación sobre aspectos entre los esenciales. derechos Permítame presentar a al primer reclamar testigo, los la datos. Usted ha declaración hecho de muy Pedro didácticamente Agustín una Vargas distinción Chillón del tomando los 18 hechos del de caso abril del 2023. en relación a ¿Quién es la Pedro muerte Vargas Chillón? y la Era tortura nada más y como nada menos, sustento señor juez, de la el jefe cuantificación de División este resguardo daño. Y presidencial. justamente Y este cargo en relación al caso que importaba, usted ha señor partido juez, y analizado la custodia y, de la casa y lo ha de descrito, gobierno, ¿no? la custodia de Con la los seguridad términos física que del inició su presidente de la exposición. República y la custodia también de la residencial de Palacio de Adicionalmente, Gobierno. Y este testigo ha habría señalado que de que todas sugerir las en personas, estos baremos o en estos criterios que estamos principalmente buscando funcionarios nosotros y aportar terceros como como amigos jurisprudencia, o alguna acotación ministros específica tenían un en registro relación a obligatorio, este que habían trágico 3 caso. entradas en Palacio de Gracias, Gobierno, frente Sí, al gracias parque a que usted todos por la conocemos. Ahí ingresaban los Sí, ministros más allá de las Estado. etiquetas, porque acá ya En hemos visto la todas puerta estas posiciones denominada que hay, que si la desamparados persona está dentro del ingresaban daño los moral, si el daño congresistas de la moral se trata de República personas, y si, terceras personas, si son que iguales, no nadie son iguales. ingresaba sin registro, Lo cierto es que que tenemos que ver los absolutamente contenidos. ningún Entonces, testigo por podía eso es ingresar esta a discreción línea, ¿no? llevando Un poco una para que se mochila, quede un claro documento algo. sin que necesariamente Primero, no es solo un haya caso sido típico en el registrado, cual la sino que víctima muere además se ha instantáneamente. No llevado es que tú insumos atropellaste y como murió, estos, sino necesariamente que ha generado pasó un por un acta y ha proceso de tenido que ser tortura, ¿no? detectado. Y 27 esto porque es puñaladas. importante, porque el aspecto Entonces, central del evidentemente, colaborador esto ha sido un eficaz, sufrimiento señor juez, para esa es persona. que él Desde ingresaba mi a punto Palacio de vista, Gobierno a eso, sus anchas, ese de manera concepto clandestina, calzaría sin como un registro tema de y sin daño a la ningún tipo de protocolo, daño a la persona, que el jefe como ya falleció, de la pasaría seguridad a los de padres. Palacio de No por Gobierno derecho y del propio, sino presidente de la transmitido. República, por tanto, lo Llámelo iuris descalifica. successoris, Pero además, hereditatis, no en este el testigo sentido de que hay que señaló abrir una que partida de Ollanta defunción, o perdón, una utilizaba declaratoria de el herederos, cofre, sino el que le vehículo corresponde presidencial que se le por esa asignaba en su proximidad que condición tiene. de presidente de la Y República el otro, y el hacía sufrimiento subir a directo esta de los persona. padres. Lo hacía subir Escuché una sin hermana, autorización, incluso por ahí sin ningún hasta la hermana protocolo. estaría Este legitimada para testigo que pedir también eso se por ocupaba de haber la seguridad perdido del a este presidente de la miembro de la República familia. de Palacio de Entonces, Gobierno a su más allá de la domicilio etiqueta en el que distrito de Surco tengamos, y que lo yo creo que el acompañaba, juez lo que tiene que señaló tiene que que eso no es fundamentar el posible. motivo, Que bueno, terceras primero el personas abogado no pueden y ingresar después al el vehículo juez presidencial tienen el porque deber de eso fundamentar atenta adecuadamente la y seguridad describir esos del presidente de la momentos República. e Segundo testigo, individualizarlos señor para juez. que se genere un La declaración quantum, de ¿no? Carlos Ahora, Augusto. definitivamente no hay la fórmula perfecta. Indíqueme, por favor, O en sea, qué las parte tablas suscritos están parten esos de argumentos. montos Por favor. mínimos. Sí, señor juez. De montos mínimos sobre los cuales, evidentemente, el seguir. criterio del juez, ahí sí entraría el Muy bien. criterio del juez, podría ampliarlos, ¿no? En el documento en Italia ya hay lo tablas sobre daños morales, referenciales, Dígame, ¿no? por favor. Pérdida del En padre la por el hijo, página pérdida del 8, hijo por el señor padre. juez. Pero Página evidentemente son En la página referenciales, 8, pero repito, tablas ahí mínimas, bajo el se podría título, partir de eso. variación El profesor del León estándar ha de hablado sospecha dos por la casos aparición de testigos emblemáticos, ¿no? sobrevinientes Que más en o el menos tiempo. ahí se establece Hay un una subtítulo que coloco un monto respecto que se a la puede sacar en declaración promedio, de pero a mí Pedro lo que me Vargas Chillón. preocupa es Se tiene la siguiente eso, declaración y decirlo, coloco la pregunta dentro número del 15 y la quantum, respuesta a la hay pregunta que ver número el tema 15. de necesidades, En la pregunta número posibilidades, 15 ¿no? La digo, situación económica si era tanto de posible los que padres terceras personas sean del transportadas que falleció, conjuntamente como con el los padres del presidente dañante, Yantumala Tazo ¿no? Entonces, a su domicilio. Dijo, me queda la no desazón era porque permitido pongas porque el atentaba monto que se contra ponga, la seguridad. Esto es la ¿qué es lo que seguridad efectivamente se de- va a pagar? No lo ¿no? puedo seguir, doctor. Y yo creo que Mire, ese es un acá, elemento en la parte 3 de la, a considerarse. en la página 8 que está Atención, presentado, dice solamente sobre la así viabilidad como de en la medida, familia existe aparición de nuevos pensión de elementos con alimentos, posterioridad necesidades, a la posibilidades, imposición es de la un medida tema que hay cautelar que del ver, embargo. ¿no? Pero de todas maneras yo creo delito que de colusión más agravada. allá de las etiquetas que querramos 3.1, ponerles, disposición son 40, momentos y además de ahí me una pone cosa que he un visto cuadro mucho en muchas por el delito sentencias, de ¿no? colusión agravada. Ya, quiero fundamentar, señor entonces juez, ponen, o sea, hay que seguramente tener en cuenta el hay- grado de hay una parentesco, enumeración la equivocada, proximidad, si es pariente único, pero pariente hay un plural, etcétera, subtítulo pero que es nada más, en muchas 3.3, sentencias veo como que se pone el una plancha, estándar probatorio ¿no? a nivel Y indiciario que habría que motivó la fundamentar en imposición el de la caso medida cautelar particular embargo en cuál forma de es la retención. situación Ha concreta disminuido en para el tiempo con la fundamentar declaración de diversos indemnización, testigos. ¿no? Uno de esos testigos Eso, es el que doctora. le estoy señalando en efecto. Muchísimas Y allí, gracias por sus hace respuestas, eco a lo que doctor acabo Juan de Espinosa expresar. Espinosa y doctor Si era Gastón posible Fernández que Cruz. terceras Gracias, personas señor puedan presidente. transportarse en el vehículo presidencial, Gracias, dijo que eso no doctora. era posible porque atentaban contra la Doctora seguridad del Juárez, presidente. ¿alguna pregunta? Además, la
la declaración de Vargas Chillón se encuentra anexa a nuestro escrito, señor juez, para que usted pueda identificar ello. Ya, Pregunta pero- 41, por Gracias, señor ejemplo, si presidente. existe algún tipo de... Gracias, Sí, sí. señores amigos Escuche. Curi, por sus valiosos ¿Usted qué está planteando? aportes. Tal vez a propósito de ¿Qué lo que está se ha Estamos planteando comentado, un reexamen, señor juez, en sobre las los últimos cuentas, minutos, las dos quería, cuentas, o la cuenta del Banco de la consultarles, Nación, ustedes nos den su informe de opinión retención de mi cliente respecto a por estos daños las razones que le morales estoy explicando.
Ok. En la Ya me dimensión indicó usted los familiar, antecedentes, ¿no? ¿no Porque es aquí cierto? hemos hablado del Ok. padre, de Indíqueme los hijos, cuáles son sus nuevos pero elementos de sabemos convicción. de que El primer hay elemento de convicción, señor modalidades de juez, organización familiar, al que por denomine ejemplo, número la uno, familia es ensamblada. que al ¿no? momento Podría en el hablarse de un que daño se moral otorga la resolución que declara padrastro, del fundado hijastro, el embargo en forma de ¿no? retención de mi cliente, para que habían 3 pueda delitos invocarse investigados. válidamente El delito de este. colusión Gracias. agravada, el delito de cohecho pasivo impropio y asociación ilícita. Con posterioridad a ese requerimiento el de la daño Procuraduría parental y a la es resolución una del juez, categoría se emite la disposición que ha devenido 56, señoría. autónoma Esta al interior disposición de la 56 responsabilidad por desde el daños 15 al de interior de la junio del familia. 2023. Y en Y esa del daño disposición parental se se ha pasado al excluye daño a mi cliente del delito del de padre colusión por la pérdida agravada, del hijo, de tal manera que hay una o al variación daño a favor, del ya no abuelo son por la 3, pérdida del sino nieto. son 2 delitos Y ahora respecto de mi que el concepto de patrocinado. familia se ha El ensanchado segundo hasta elemento, comprender a los animales de afecto, Ese es o su las primer mascotas, elemento. como les El decimos en segundo, Perú. Y el lo segundo mencionaba elemento de profesor Espinosa, convicción también es en incluso se ha esencia la considerado aparición ya en de sentencias testigos en el el año tiempo, 2016 en bien, Génova, que una muy refutan famosa, aspectos que esenciales un can puede brindados ser por el parte de una colaborador familia eficaz y por lo tanto debe estar 04-2019. comprendida su pérdida El dentro de los colaborador daños eficaz morales. 04-2019 en A través sus de amplias la afirmaciones, señor juez, función señalaba sancionadora de la que responsabilidad mi civil, que cliente aquí se ha pretendido negar, llevaba es en que el vehículo precisamente presidencial a José se Guillermo Paredes, sin otorga al autorización, sin resarcimiento registro, un sin valor protocolo. simbólico, Y que también que esta es el de colaboración defensa señala que de esta la persona integridad de la ingresaba familia. a Palacio de Gobierno La sin Constitución registro, protege sin a la protocolo, familia. sin la Si la autorización que Constitución corresponde protege ingresar a a la la familia, Casa de Pizarro. protege su En completitud, las declaraciones protege su que en la integridad, inicial que le estoy protege señalando, a la familia la del contra jefe de la seguridad ruptura de Palacio de abrupta Gobierno de los y de vínculos. seguridad del expresidente de la República, Entonces, en el sostiene caso lo contrario, concreto, tenemos de un que no hay supuesto en el que puede ningún predicarse ingreso ese sin que este haya aspecto sido del registrado resarcimiento, y que todas las naturalmente, personas que no son en este ministros caso, ni a esa congresistas familia se le ha ingresan arrebatado por a su único desamparados. hijo ¿Dónde varón, encuentra usted que esa ha dicho respuesta? aquí En la pregunta bastante 41 sobre sus virtudes, de la primer alumno de su declaración salón, de según este el testigo que expediente, está anexada con además tortura, para que usted pueda sus propios corroborarlo en compañeros del este escrito. colegio. Ya también en la Sería pregunta número bueno 15, también y he mencionar, dado lectura hace un momento, señora se señala Magistrada si era Suprema, posible que la terceras personas secuencia y los sean efectos que el transportadas acto ha conjuntamente con tenido el presidente Ollantumala en y esa a su domicilio. circunscripción, No que era está permitido ligada, porque y hay que atentaría contra la reconocerlo sociológicamente, seguridad. como ha Muy bien. recomendado el doctor Espinosa. Entonces, señor juez, Sociológicamente, este hay que testigo reconocer que los valores familiares niega estas en esas zonas del Perú afirmaciones son que están todavía mucho transcritas más en estrechos. la declaración del colaborador En eficaz. esa comunidad, Y hay otros esto se testigos sabe a los que voy a consultando las unificar, fuentes señor juez, por públicas, razones de que tiempo. esos Son los testigos muchachos homicidas fueron Carlos condenados a la Augusto máxima Oliva pena Neira, posible, es decir, la que ley declaró ató de en su manos ex al condición de magistrado, viceministro de Hacienda del que Ministerio fue de Economía y no Finanzas, más y no menos que el juez Edwin testigo- Béjar, el primer el magistrado testigo del Perú Rodolfo Acuña con Namijas, discapacidad. que fue director Él general fue de el que emitió presupuesto ese juicio. público, Una persona que prolija también siempre está en sus incorporada análisis. la Les integridad de puso su la mayor declaración pena como anexo posible, al 6 a la años, presente y solicitud. los Y 60.000, porque como finalmente el expliqué, exministro de Economía no y Finanzas era entre julio el contexto del en el 2011 cual a comenzó septiembre del a 2014, utilizarse el Luis Miguel resarcimiento en Castilla nuestra Rubio. experiencia, Porque y no por mayoría de y votos, los uniformizo en un solo bloque, el daño señor juez, si moral me con permite, función sancionadora. porque Caso Dutra es el posterior colaborador a eficaz la decisión 04-2019 del caso ha de señalado estos que muchachos el homicidas. propósito de captar Entonces, a Ollanta si Humala es Tazo verdad, en como su dice el excondición juez de Posner en presidente del Estados país Unidos, que era la para dos jurisprudencia razones: conservar el constante es fuente presupuesto del del Ministerio derecho. de Transportes y Comunicaciones Entonces, o el en su contexto y la línea de defecto, tiempo hace que la decisión que se va a tomar ahora esté que este se quede perfectamente quieto en el ambiente, justamente para en el favorecer momento a histórico través en el que de la unidad le ejecutora toca vivir Provías esta a circunstancia de estas la empresas jurisprudencia, conformantes del en la Club de que la puede Construcción. hacerse ¿Y por qué es recurso importante estos positivo testigos, a los señor aspectos que juez, hemos que mencionado? no Les fueron puso los 6 advertidos años. antes Señores de la magistrados, resolución esos que jóvenes decreta salieron en el libertad. embargo? Porque ellos Se señalan tuvieron que que el ir de su presidente pueblo. Ollantumala Tazo Las dos familias no están forma destrozadas. parte ni de En la las dos presentación, familias ha habido ni de la desunión. Eran formulación, familias ni de la íntegras, señora ejecución, magistrada ni de la suprema, al comienzo aprobación del de los caso. presupuestos. Luego, a Que raíz de tiene lo un que ha ocurrido y organigrama del que tiempo está que han tenido que desarrollado padecer en el escrito ellas, y que en esta litigando, condición, enfrentándose en un pueblo su pequeño, situación es que de las familias se han expresidente desintegrado. ¿Qué mayor muestra en su del condición de impacto presidente de la negativo, República, daño la en ley términos jurídicos de 29.158, este que es la evento LOPE, la lamentable ley orgánica del en Poder esas Ejecutivo, familias que deben ser no le protegidas, permite repito, participar desde la óptica de dentro la del dimensión proceso de constitucional programa que esta presupuestario
presupuestario, forma de organización tanto social en tiene la fase en de nuestro ejecución, ordenamiento. como en la fase preparatoria, como en la fase finalmente de selección. Doctora, y que esto en le primer lugar, correspondía en de acuerdo esencia al título a los preliminar que tenía en ministros de Estado cuenta, que llevaban también una cartera tenemos una base presupuestaria que es el que artículo finalmente era sexto del título debatido preliminar. en el Congreso de la Recuerda que el República título y sexto habla finalmente de la expuesto en legitimidad el Pleno para del Congreso de la accionar y República. dice Y que que en todo quien este interpone una proceso acción de debe tener asignación legítimo interés presupuestaria económico o o moral. modificación La presupuestaria interpretación no había justamente de la ningún extensión nivel de del interés, intervención bueno, por la base parte legal,
del presidente es de la justamente todo República, lo que con lo se cual ha dicho hace un en la instante. tesis Sí, respecto esta de este ampliación que colaborador primero se de restringía Ollanta solo al Humala núcleo Caso, tenía familiar este nivel de de participación, padres e hijos y ha como sido tenía este ampliado. nivel de Y participación, se le normalmente captó ¿quién lo amplía? para La no disminuir el jurisprudencia, presupuesto o en su y defecto esto está conservarlo, en amplitud niega esta perfectamente tesis, niega esta sobre esta afirmación base y por legal de consecuencia ampliar. son declaraciones En que en segundo el tiempo lugar, han sobrevenido quería decirle de simplemente manera y volver a favorable reiterar que hacia estrictamente esta el afirmar solicitud, señor funciones juez. Son punitivas esas a los razones en daños particular extrapatrimoniales las es que esta defensa absolutamente errado. considera ¿Y que por son qué? Y lo vuelvo a absolutamente recalcar, porque produce un suficientes efecto de para overcompensation, es decir, reexaminar la una presente sobreabundancia. Y uno de medida los criterios que de hemos embargo visto es con fines de evitar el retención, enriquecimiento y en ese indebido a sentido, través su de estas, oportunidad, magistrado, usted la puede declarar de estos resarcimientos. Oye, No se cronómetro, busca fiscal, sancionar al un causante. monto. Para que existen otros caminos fuera de la responsabilidad civil. Se trata de darle lo suficiente, adecuado, proporcional a buenos la días, señor víctima magistrado, que y le a todos los permite presentes, ¿no? justamente, Buenos días. como Disculpe, sabemos, señor fiscal, gozar todavía esa no función participó en su afectivo-consolatoria, participación, sino es la de decir, la procuradora. mitigar los Ok, efectos del daño. sí. Si le damos más de lo debido, Perdón, embargado. porque estaríamos sancionando al causante, le escuchamos producimos a un usted. efecto inverso, que es justamente lo que se llama el incentivo perverso. Es decir, en este caso no, porque se murió, pero imagínense a alguien que finalmente sufre una lesión corporal y determina que por los parámetros en general de los altos índices de reparación que da las Cortes, es altísimo esto, pues como ha sucedido en Estados Unidos. O sea, se infringen autodaños para efectivamente luego generar dentro de esta coyuntura una superabundancia en indemnizaciones. Nunca una indemnización en términos punitivos puede generar un efecto adecuado en la responsabilidad civil. Para eso existen otros mecanismos. La prevención se otorga muy simple, por ejemplo, la pregunta que hizo el magistrado Huerta. Es decir, claro, estamos en la necesidad cuando nosotros asignamos un monto indemnizatorio adecuado en términos de proporcionalidad. Y resulta que eso, en términos económicos, el responsable lo debe internalizar. ¿Internalizar en qué sentido? Es decir, que el costo de prevenir eso, de no hacerlo, le sale menos que el costo de hacerlo. Y en eso consiste la internalización del costo. Y eso es una labor prevención de la responsabilidad civil sin necesidad de acudir a ningún criterio punitivo. En absoluto. Y le vuelvo y me reafirmo, señores magistrados, la interpretación de la función punitiva de la responsabilidad civil es absolutamente minoritaria en el Perú. Absolutamente minoritaria. El señor Humala Caso viene siendo Muchas gracias, doctor Gastón. Señor presidente, si me permite un minuto y medio nada más para complementar. Disculpe, por favor. Lo que pasa es que había un elemento que se ha manifestado en el caso, pero que no se ha profundizado. El doctor Espinosa en un momento dado sí lo señaló, y es el centro educativo. Y creo que todos estamos apuntando a las familias que, como bien se ha señalado, probablemente muy pobres, probablemente se puede dar un valor resarcitorio alto, y la pregunta es si la pagarán, pero no estamos atendiendo a todas las causas que involucran este suceso. Y me parece que si estamos hablando de dos niños agresores con alto índice de violencia y crueldad, que sometieron a esta tortura a quien fue finalmente fallecido. Los tres, si más no me equivoco, estudiantes de este mismo centro educativo. Entonces la pregunta es, y esto también influyendo en el ámbito de la familia, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos involucrando al centro educativo también en el caso concreto para la atribución del resarcimiento, cuando probablemente también ellos puedan estar en una mejor posición para afrontar el costo de un resarcimiento por daños ocasionados en este caso? Entonces, creo que la Corte también debe evaluar todas las causas que están involucradas en el suceso y no dejar de lado el tema del colegio. Gracias. Habrían enervado supuestamente Gracias, doctor Beltrán Pacheco. En realidad, la usted situación jurídica y por lo tanto los motivos por los cuales se que iba a habría hacer. Y concedido gracias la por medida eso. cautelar, Pero quería lo que preguntarle al devendría, doctor según la Juan defensa, Espinosa, en que es se quien tenga que tocó el levantar tema, la medida. y si mal no recuerdo, el doctor Tuesta, Viéramos con que todo estaba en una respeto, señor posición juez, un que tanto este contraria en razonamiento relación a la está equivocado, causalidad adecuada. por cuanto Pero quería preguntarle, el nivel de doctor, sospecha porque que han ciertamente el causado colegio los argumenta elementos de comisión en el Ministerio que su Público función es no han variado psicopedagógica en menos, por el y contrario, no ya no es se trata de una solamente terapia clínica que tiene que hacer, y que su departamento de psicología pues se enfoca en problemas de aprendizaje y de orientación. Sin embargo, la ley que rige en nuestro país, la 29719,
que impone un deber de promover la convivencia sin violencia, el Ministerio Público al momento de culminar la investigación preparatoria y emitir el digamos, mínimos estándares o criterios allí fijados de lo que debe hacer un centro educativo cuando se trata de la relación alumno-centro educativo y comunidad de padres, no solamente con el alumno. Y entonces la pregunta sería, doctor Espinosa, ¿cuál es el estándar de actuación exigible? O de pronto podemos tener algunos otros casos que se han ocurrido, sea en el Perú o en el derecho comparado, a departamentos de psicología escolar, peor, cuando estos departamentos toman conocimiento del problema, como ocurrió en este caso. Y en este caso, lo particular fue que, según lo que se narra, desde el 2010, estos jóvenes estaban planificando lograr ese resultado que ocurrió finalmente. No es que fue una situación circunstancial. Entonces, claro, toma conocimiento del colegio, deriva a su psicólogo. ¿Qué rol le corresponde a ellos en el seguimiento, en la alerta a los padres, a la comunidad estudiantil? Y si esas omisiones los hace igualmente responsables sobre la base del criterio que usted tenía. Desde mi punto de vista, el colegio es responsable. Justamente, o sea, hay una normatividad al respecto, es una pena que no se haya llamado entre los amigos Curi a alguien experto en materia educativa. Pero tenemos la ley del antibullying y este argumento, a mí lo que más me llamó la atención de ambas sentencias es que habían afirmaciones por parte de los padres, habían afirmaciones por parte del colegio, pero por algún motivo no se tomaron tanto en cuenta las afirmaciones y las pruebas que presentaron los padres, y la única línea argumentativa del colegio, corríjame, es el departamento psicopedagógico se ocupa de problemas menores, ¿sí? El asesinato se produjo fuera del local y no tenemos nada que ver. Cuando tenemos varios casos dentro de nuestra jurisprudencia que han responsabilizado a los colegios, ¿no? Ahora yo les traslado la pregunta a ustedes, ¿se puede hacer algo? Porque realmente es infame, desde mi punto de vista, que el colegio se haya lavado las manos. Es establecer que se cumplen o cada no se uno tiene que cumplen asumir sus con los requisitos responsabilidades. que Me la parece norma bien que exige los para padres de la los menores concesión de que una han medida cometido cautelar. esto Es decir, asumen la las verosimilaridad responsabilidades, del pero el derecho colegio implica tiene que asumir justamente la probabilidad responsabilidades. que los procedimientos de convicción Gracias. Sí, para por que favor, doctor establecer que el Cárdenas. investigado es autor o participe del hecho que se le imputa, el peligro de la demora y la razonabilidad de la misma. Entonces, esos supuestos han sido evaluados y amparados en su oportunidad por el magistrado, la magistrada muchas de la medida cautelar. Ahora la defensa pretende responsabilizar a los colegios de la lo que no hacen las exclusión de un familias. delito En este caso, que ha no es que el sido colegio ya detectó realizado algo y el no le año informó a los padres. 2023, Los padres una sabían que exclusión habían matado 3 implícita perros estos producido chicos. de manera expresa, Entonces, no es que haya por alguna cuanto la información que los padres imputación no solamente tenían. corresponde a Por los otro delitos lado, hay que ver el y los contexto en el que elementos de estamos convicción que y tener supuestamente presente habrían que valido en los para que colegios el este delito de papel del convicción colegio sea no es dar excluido, terapias. no enerva, señor magistrado, En todo en lo caso, los absoluto colegios como las la universidades situación pueden detectar jurídica determinados del casos señor y le Malatazo, y encomiendan por a lo los tanto padres, señor, su hijo necesita terapia las psicológica. razones y Su hijo fundamentos por necesita el cual la terapia psiquiátrica. Procuraduría pidió Pero en el su colegio momento la no es medida un centro cautelar, psiquiátrico ni ni un centro tampoco psicológico. los Igual como fundamentos en por un los centro cuales médico. el Si en un juzgado colegio un niño ha tiene un accidente, concedido se la entere de una enfermedad, por estas tendrá que tratarse consideraciones, de la señor manera juez, correspondiente. Por eso y en lado, atención a tiene lo que que ser ahí dice justamente el artículo bastante 303 cuidadoso. y Y numeral además 3 tener cuidado del también, Código Procesal porque si nos Penal, vamos a las responsabilidades, y al no también podemos llegar a una realizarse o responsabilidad al de no la sociedad, encontrarse y hay una un responsabilidad de sustento los como medios, establece el porque artículo hay todo un 305 contexto del Código Procesal sociocultural Penal que también y el no digo que artículo explica, 617 pero del que está en Código torno a Procesal esto, Civil, que hace que el por caso cuanto sea no habrían bastante variado de complejo. manera sustancial Ahora, las yo quiero aquí condiciones por las aprovechar para cuales decir se ha que conseguido la medida esa cautelar, Corte, con solicitamos la mejor intención, respetuosamente que se está declare buscando la mayor improcedente o objetividad. infundado Pero obviamente un el tema como pedido de la esto, defensa. lo Muchas que se gracias. puede pretender es tratar de reducir la subjetividad del mismo. Ahora vamos a escuchar a la Tanto fiscalía. sea posible. Fiscal. Porque claro, cuando hablamos también de determinar que, por ejemplo, un psicólogo diga una cosa y haga un examen, lo que dice el psicólogo A va a ser distinto lo que diga el B y el C. Entonces, hay ahí un factor que es inevitable que se dé en este tipo de casos cuando queremos cuantificar algo tan profundo como es el daño a la persona. Y hablando de la relación entre padre e hijo, ¿no? Y si el término sería estimar o cuantificar, cuando un niño le dice a su mamá cuánto le quiere, dice te quiero hasta el cielo, te quiero hasta el infinito. No es algo que se pueda cuantificar, no hay un número.
pero sí una exhumación. Pero claro, en este caso, la tarea que tienen ustedes es bastante difícil, pero la justicia confía en ustedes y nosotros también, es tratar de encontrar aquí lo que pueda ser más justo. De hecho, el poner mayores indemnizaciones no va a hacer que baje el índice de delincuencia ni nada en absoluto. El hecho que los chicos de este colegio o de cualquier otro colegio sepan que había una indemnización muy alta no va a hacer que no cometan este delito. El problema es para los de ellos. Pero lo que sí puede hacer de repente una indemnización que estos sea dos delitos hacen más adecuada, posible quizá la una ciudadanía posible, mayor bueno, hacen sentimiento de permeable justicia. una posible Pero eso condena no va a arreglar el problema. El problema de la violencia en los menores es algo que nos atañe a todos, educadores, medios, abogados, y esa es una tarea compleja que todos tenemos que asumir con la mayoría. Muchas gracias. Gracias, doctor Cárdenas. Y sobre eso, sobre su respuesta, variaría en algo si en lugar de solo poner en conocimiento de los padres, debieran asumir algún otro deber, porque se trata de jóvenes y de centros educativos en los que, como ustedes han podido ver, el bullying estaba presente marcadamente. Y son jóvenes del mismo centro educativo. Y ahí se narran las circunstancias que ocurrían no solo entre los que han finalmente terminado en el desenlace del caso, sino con otros jóvenes cuyos videos o audios ahí están en el documento. Entonces, variaría en algo el que el colegio no tome alguna acción afirmativa respecto de prevenir todo eso, porque de eso se trata, o es que simplemente el derivar, como se dice, el derivar a los padres, es decir, su hijo tiene problemas y atiéndanlo, desvincularía, cortaría un nexo de causalidad para los fines de la responsabilidad civil. A ver, un tema interesante en el caso que no se ha comentado porque no había tiempo ni era el asunto que nos convocaba, es que parece que ha habido bullying de distintos lados, ¿no? Según la declaración, ¿no? Que la víctima le hacían bullying, pero que también hacía bullying. Hay declaraciones de chicos que dicen que sí, esto que el otro, pero claro, ese no es el tema. El tema es que el chico fue cruelmente asesinado y por eso es que cuando nos vamos a ver, pero era un buen chico, tenía un gran futuro, eso es bien difícil de decir porque hay una serie de variables que hay que realizar en ese caso. Ahora, yendo a su pregunta, yo creo que para supuestamente llevar en la imputación contra su defendido, pero esta situación en realidad también podemos establecerla en otra audiencia, así como la defensa una cierta plantea certeza de un riesgo supuestamente reducen un elemento para la vida, de hecho fundamental, sí habrán otros que sostengan un mayor calidad a la que se advierte que tal alumno es violento, reacciona así, sería diferente que si se advierte algo mucho mayor. Si hubiera una conducta delictiva que se pueda apreciar fehacientemente por parte de la institución, no solo en un colegio, podría ser también un centro de trabajo. Podría ser que de repente pues, se observa que hay una persona que tiene tendencias bastante peligrosas y que implican un riesgo, habría responsabilidad en ese caso de la entidad. Pero si es simplemente la apreciación de que pues, tal persona tiene una tendencia violenta o es así o es así, no sería creo lo suficiente como para imputar responsabilidad para la institución. Haciendo también la salvedad de que no se trata de buscar quién puede pagarlo, sino de buscar lo que corresponde, que se haga justicia como corresponde. Y si finalmente se establece una acción determinada y pudiera pagar o no los responsables, esa es otra cosa que no tiene que ver con el fondo del asunto y que tiene que ver con Muchas gracias, doctor Cárdenas. Sí, doctor Tuesta, por favor. Se esté planteando, por ejemplo, un sobreseimiento total o parcial respecto a esta persona. No estamos ante esta situación. Sí, gracias. Ahora tampoco nos indicó, por ejemplo, es que habría otra medida. A raíz de la pregunta del doctor Huerta, y está vinculado con lo que usted también comenta, ¿no? De que no hace posible que se pueda. Tenemos un caso dramático, ¿no? Yo creo que lo que no podríamos hacer es resolverlo como si sería un caso aislado, tomamos el expediente y se acabó, ¿no? Ya lo decía el doctor hay una tercera voz en lo que creo que es una invitación para que la justicia sea creativa. ¿No? 3 minutos. El derecho se ha señor juez, no estamos desarrollado en una etapa intermedia a la jurisprudencia. Y creí que mis colegas iban a situar en esencia esos aspectos. La respuesta del silencio por parte de ambos colegas
abuso de respecto a los derecho, dos únicos fraude a la elementos de ley, convicción. Acá no estoy etcétera, trabajando son otros elementos de que no han convicción nacido en la del legislador. imaginación del fiscal en su Han nacido requerimiento de la acusatorio, jurisprudencia. que finalmente no lo tenemos. ¿No? Acá, en esencia, estoy situándome La cosa juzgada estrictamente fraudulenta. a los elementos de convicción que el procurador le ha solicitado a la jueza y que la jueza Lo ha creó transcrito y hecho la propio. Corte Nada Constitucional más. colombiana. Los otros elementos de convicción Sin- están en la sin marco imaginación y legal fuera de esta específico. audiencia. Lo Y aplica la respecto Tribunal de Constitucional ese y no elemento existe de marco convicción, legal específico. señor juez, Son no me han gestos de respondido cómo absolutamente resuelvo nada. el problema de ¿Y por qué fondo. es Yo creo importante? que, Porque como lo señalo, este caso es tan en dramático escrito, que deberíamos pensar en una cosa así. El colaborador Yo eficaz creo- a 04 raíz de este 2019 caso, ha señalado hice que un el cliente lo acercamiento llevaba al en varias Ministerio de oportunidades Educación. desde Palacio hasta su casa y que Porque hay ingresaba unas a leyes discreción sobre en él. prevención No ha de la habido una violencia en los respuesta por parte de colegios. Usted lo ha ellos. Si por el citado. contrario, no han negado la afirmación hay un del artículo jefe de en el seguridad reglamento que de Palacio dice de Gobierno que Vargas Chillón, quien ha señalado que debería esta situación derivarse es de imposible, determinados casos de que no hay ninguna tercera a persona un que pueda acceder tratamiento al vehículo mayor. presidencial porque esto atenta ¿No? a la ¿Se seguridad hizo del eso? presidente. ¿No se hizo? Ha dicho el colaborador eficaz, De lo que hice sin un acercamiento respuesta al por Ministerio parte de de mis Educación, colegas, de que él ingresaba parece sin que no ningún está tipo de funcionando registro bien y eso. sin ningún Tengo tipo la de control impresión, a Palacio de Gobierno, no llevándole es el opinión, supuesto tengo la provecho. impresión. Sin embargo, no ha habido Intervienen en ninguna este respuesta sistema a la negación el de esta el tesis Ministerio de por parte Educación, del testigo Vargas Chillón, Defensoría que sí, del Pueblo, ciertamente varía Indecopi. en el tiempo estos dos Pero ¿qué es lo aspectos que que ha pasó en este señalado el caso? colaborador La eficaz, mamá dos reportó aspectos que este el testigo incidente los ha señalado. que estaba En tercer pasando lugar, con sus segundo lugar, hijos, señor juez, lo reportó, dice la que jueza al en tutor realidad del no ha colegio. hecho un juicio propio. Y Le el ruego, tutor señor dijo, mi juez, que usted esposa es analice la psicóloga, voy a resolución comentarlo. que acepta el embargo. La jueza ¿Lo hace un comentó? análisis ¿No lo impropio, comentó? hace un Si juicio el caso era tan impropio, grave, ajeno, transcribe lo que la pues también Procuraduría hay le ha señalado. Por eso un es que delito nosotros hemos que es no socorrer a desmenuzado una persona que está en qué ha peligro, dicho ¿no? este colaborador No digo que esté versus cometiendo un delito los ahí, testigos que le hemos pero si el ofrecido caso es tan grave, respecto a estos ¿por dos qué no tenemos más aspectos información sobre qué centrales? hizo el tutor? Podrán haber muchos, pero esos Entonces, muchos se no han sido prescindió parte de del la prueba. desarrollo ni del escrito de la Sí, Procuraduría, usted ni tanto menos se por parte prescindió del de la juez. declaración Y del permítame tutor, sí. solamente Ahí está el tema procesal que citar dijimos, la ¿no? respuesta a la pregunta número Les- 11 el proceso de uno de los tiene testigos que, que he señalado que es el jefe del presupuesto público. reorganizarse para este tipo Indique de si el casos. expresidente Y dentro de la dimensión ha tenido institucional participación procesal. en el proceso de elaboración o Yo modificación del comentaba con presupuesto cierto público sector del Ministerio de Educación, le decía, 2011-2016. ¿por qué no hay Porque esto una es importante, doctor aplicación Alcocer, ahora que hacemos porque la transacciones tesis económicas por el del celular Ministerio para que sobre los la base padres del cohecho puedan lanzar es alertas en esencia que vayan a respecto al todas estas colaborador? instituciones, Y el presidente de la de tal manera República que entre ellos se tenía controlen participación y no sea en el tutor que se presupuesto. reserve la Tenía información o no lo participación diga en su nada. elaboración y tenía participación en su Podríamos modificación. generar a partir de Eso este lo caso propone el Ministerio alguna Público, no la modificación defensa. involucrando a Respecto todos de aquellos esas sectores. variables, Gracias. el testigo ha Gracias, señalado que doctor. la Muy bien. normativa presupuestal descrita en la Las ley intervenciones de ustedes, del abogado 28.411, defensor, no señala la participación del damos presidente de por la República concluida en esta ninguna de las audiencia, fases, sea de realmente aprobación, sea de agradecidos formulación, desde la Corte sea de Suprema ejecución a cada y uno sea de de evaluación ustedes del por sus presupuesto. importantes Simplemente, luego conocimientos del debate presupuestal en y el Consejo de Ministros, fundamentos el presidente de la que seguro República van a orientar comunica de mejor esa propuesta manera al Congreso la de la decisión República que para su adoptemos posterior en debate. este caso. De manera que sí Muchísimas son gracias a aspectos todos centrales. y entonces el La tribunal seguridad pasa a desmentida por deliberar. parte de los Gracias. testigos que han sobrevenido en el tiempo y que la jueza al momento de transcribir su resolución no tenía a ese protagonista importante. Respecto de que ingresaba a discreción a Palacio de Gobierno, no me han dado ninguna respuesta con otros testigos que en el camino hayan aparecido y que nieguen esta afirmación por parte del testigo que le hemos ofrecido, señor juez. Y finalmente, respecto al presupuesto y a la intervención del presidente para conservar el presupuesto del MTC o para evitar su disminución, que es la tesis del cohecho, se le dio un dinero a Ollanta-Humala, ¿para qué? Para que garantice el presupuesto o tanto menos en todo caso no lo disminuya. Se le ha aportado con testigos vinculados a la Hacienda Pública, al Ministerio de Economía y Finanzas y al director de Presupuesto Público, que el presidente de la República no tiene ese nivel de intervención. Por consecuencia, señor juez, niega aspectos centrales del único elemento de convicción que la jueza ha transcrito para declarar fundada esa solicitud. Y respecto de ello, magistrado, distractorios, requerimiento acusatorio que se va a notificar, otros elementos de convicción, distractorios, pero que no han resuelto lo que en esta esencia, en esta audiencia, nos ha convocado, magistrado. Muchas gracias por su paciencia. Ok. Bueno. Sí, doctor Pretel, se corre traslado. Gracias, señor juez. A ver, yo quisiera entender de la defensa
qué tipo de mecanismo se está planteando, porque si bien es cierto, dice que ha presentado un reexamen, está pidiendo un reexamen, figura que no está, digamos, acotada a lo que es materia o la naturaleza de esta medida presentada. Para la medida cautelar, si se quiere hacer una reevaluación, tenemos la figura del 305 del Código Procesal Penal, que tiene sus requisitos que para el presente caso discrepamos con el señor abogado que se hayan dado, por cuanto la situación no ha variado en desmedro de la imputación que ha sufrido el señor Humalatazo. Por el contrario, su imputación y los elementos de convicción han incrementado el nivel de sospecha, tan es así que ha tenido una acusación por los delitos de cohecho y de asociación ilícita. Ahora, cuando la defensa sustenta esta situación que se habría dado un desmedro por los elementos de convicción que está ofreciendo en su escrito, no tiene en consideración que no solamente son 2 elementos de convicción que han sido ofrecidos por la Procuraduría Pública para presentar su medida cautelar, sino han sido más de 10 o 12 elementos de convicción que han sido evaluados. Ahora, y traigo a colación la duda respecto del petitorio de la defensa porque da la sensación, señor juez, que estamos ante un recurso de apelación donde se cuestiona que el magistrado haya realizado un análisis directo o indirecto de los elementos de convicción para redactar su resolución. Acá no estamos cuestionando la resolución judicial emitida por la magistrada que en su momento concedió la medida cautelar. Se supone que estamos evaluando una situación posterior que se haya dado sobre la situación de hecho del investigado que verifique que se cumplan con los requisitos establecidos en el 305 del Código Procesal Penal. Y no estamos viendo ese supuesto acá. Acá estamos viendo que se está dando un cuestionamiento de la resolución que concedió la medida cautelar cuando no estamos frente a un recurso de apelación. Este espacio no es para ver si se equivocó o no se equivocó la magistrada al momento de declarar fundada la medida cautelar propuesta por la Procuraduría. Y tampoco estamos en el espacio donde se debe analizar qué acredita o qué no acredita los elementos de convicción que han sido ofrecidos tanto por el abogado de la defensa como por el Ministerio Público al momento de emitir su disposición 56 y su requerimiento acusatorio. La fortaleza o debilidades que tengan los elementos de convicción, como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, requieren otro espacio. Y la defensa tendrá su oportunidad para establecer si los elementos de convicción que ahora está ofreciendo desvirtúan o no la tesis del Ministerio Público. Lo que ha propuesto la Procuraduría Pública para presentar su medida cautelar es que, conforme lo dice el artículo 303 del Código Procesal Penal, existe la posibilidad con los elementos de convicción que se han ofrecido que el investigado sea con probabilidad. Por eso se llama verosimilitud del derecho, por eso se llama apariencia del buen derecho, con probabilidad que este señor sea autor o partícipe del hecho que se le imputa. ¿Esa probabilidad ha variado en el tiempo? Por supuesto que no. Para desmedro de lo que dice la defensa. Pero ¿para qué ha variado, señor juez, la situación de los elementos de convicción? Para que el Ministerio Público ratifique no solamente su imputación como bajo el estatus de una sospecha reveladora, sino además para que se entienda como una sospecha suficiente de aquellos elementos de convicción para que en lugar de sobreseer o de excluir al señor Humala respecto de los delitos de asociación ilícita y cohecho, por el contrario, lo acuse de los mismos. Esta acusación se sustenta justamente en todos los elementos de convicción, incluidos los que ha ofrecido la Procuraduría Pública al momento de presentar su requerimiento de medida cautelar. Entonces, no es silencio por parte de la Procuraduría Pública respecto de los elementos de convicción, señor juez. No necesitamos ni estamos en este espacio abocados al análisis de los elementos de convicción y sobre sus fortalezas o debilidades para efecto de la situación o imputación del señor Humalatazo, sino para establecer si estos elementos de convicción vinculan con probabilidad la autoría o participación de este investigado con los hechos que son materia de investigación. ¿Para qué? Para que la pretensión de la Procuraduría, es decir, la que todavía tiene de manera provisional los 168 millones, tenga la posibilidad de ser cautelada con este derecho de crédito que tiene el investigado. En este caso, el porcentaje de su pensión vitalicia no es su pensión vitalicia, dicho sea de paso, sino un porcentaje de esta que cautele esa reparación civil.
En ese sentido, señor juez, nos ratificamos en lo que hemos señalado tanto en esta alocución como en nuestro escrito de oposición al pedido de la defensa. Gracias. Ok, suspendemos audiencia hasta las 2 de la tarde, ¿ya? Suspendemos audiencia hasta las 2 de la tarde en atención a que tengo otras diligencias programadas con relación al expediente 17-2018, cuaderno 74, que es presencial. Señor juez, solo una consulta para organizarnos. ¿Va a emitir la resolución a las 2 de la tarde? No, falta todavía la participación del fiscal y sobre eso voy a ver. ¿Ya? A ver, suspendemos audiencia, por favor, hasta las 2 de la tarde. Mismo Gracias. link. Mismo link. Bien, gracias. Ojo, están latentes los apercibimientos decretados. Están latentes los apercibimientos decretados. Gracias. De acuerdo. Gracias, señor. Permiso. Buenas tardes con todos. Continuando el desarrollo de la audiencia, razón especialista de audio, brinda razón si todas las partes han sido válidamente notificadas, están presentes y asimismo en qué nos habíamos quedado en la mañana. Doctor, sí, se encuentran presentes todas las partes que se han acreditado en horas de la mañana, doctor. Nos hemos quedado en la intervención de la Procuraduría Pública en réplica, doctor. Faltaría el Ministerio Público su intervención. Claro, terminó de hablar la Procuraduría, ahora le vamos a conceder 3 minutos, señor fiscal, para que diga lo pertinente con relación a la audiencia. ¿Escuchamos? Ya, señor juez, y todos los concurrentes, bueno, para continuar un poco con lo que señaló el abogado defensor, solo para, a modo bueno, siempre siendo respetuosos, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de que es un foro de etapa intermedia, ¿no? Aluciendo al motivo de esta audiencia, ¿no? Debemos recordar al señor abogado que en realidad estamos en esta etapa, ¿no? Y este es un incidente de la misma, ¿no? Porque, como sabrá, este despacho ya emitió una disposición de conclusión de formalización preparatoria y también ha emitido, pues, el requerimiento mixto, ¿no? En fecha 21 de febrero del 2025. De modo tal que nos encontramos entre una etapa propiamente intermedia. Ahora, si, bueno, la defensa ha postulado básicamente que no se ha hecho, no se ha velado, no se ha, mejor dicho, especificado, no se ha atacado el punto que refiere a sus dos fundamentos, ¿no? Principalmente el tema de sus testigos, ¿no? Debemos decir ante ello, en realidad, que cuestionar el tema de los testigos, el dicho de un colaborador por parte de un proceso principal, de un proceso abierto, y que tiene que ver con la delación, creo que esta no es la etapa propiamente para poder ver dicho tema, ¿no? Bajo este entendido o este tenor, también pues el Ministerio Público tendría otros elementos que también cuestionarían o en todo caso tendría otros elementos que aportarían a lo que señala el propio colaborador 4/2019, ¿no? Ahora, por otro lado, señor juez, ¿no? Como bien también la Procuraduría ya en su momento lo ha señalado, hay 3 elementos o 3 aspectos que se tienen que tener en cuenta para este tipo de audiencia, ¿no? Si es que se pretende cambiar el tema de la variación o pedirla o revocar el pedido del embargo que se le está haciendo a su patrocinado. En este caso, por ejemplo, tomamos el tema si se debería establecer si en realidad ha habido una desaparición en el peligro de la demora y en todo caso también una variación en la verosimilitud del derecho. Bajo el aspecto de la desaparición del peligro de la demora, podemos advertir en realidad que el abogado tampoco no nos ha señalado, por ejemplo, si ha variado o no hay peligro respecto, si es que en el caso de que se pueda suprimir o revocar este embargo, no desaparezca o se pueda sustentar el tema de la reparación civil, ¿no? Pero más que esto, creo que se ha atacado el tema de la verosimilitud del derecho, ¿no? En este caso, su punto más fuerte, que es el señalar que solamente con el hecho de que se haya quitado o no se haya continuado con la imputación con el delito de colusión, pero sí se ha mantenido ya sea la asociación o el cohecho, podemos establecer en realidad que el Ministerio Público mantiene una pretensión penal. Se concreta a través del objeto penal o el objeto del proceso penal a través del requerimiento acusatorio. Ahora, bajo esa misma línea, si supuestamente aún por temas procedimentales no se tiene tampoco supuestamente el requerimiento, las otras defensas, así como la propia Procuraduría y otros sujetos procesales, han venido y han podido revisar los elementos que componen ese requerimiento. Y de ahí, por ejemplo, valerse objetivamente de qué elementos se tienen, no solamente estos cuatro testimonios que supuestamente avalarían un punto de la defensa, ¿no? Entendemos. Bajo este tema también, otro aspecto que también no se ha señalado es, por ejemplo, tampoco no se nos ha hablado del tema de la sustitución de la medida, que si hay otro elemento que puede, o por ejemplo una contracautela, ¿no? Que pueda levantar o enervar esta medida, ¿no?
o en todo caso qué bien podría sustituir el mismo. Tampoco se nos hablaba del tema de la excesividad de la medida, ¿no? Que cuán proporcionado o desproporcionado puede ser la medida, tampoco se nos ha dicho respecto a eso. Más bien sí podemos evidenciar que, como se señaló en un momento, ¿no? Ha habido una sospecha probable, ha habido una sospecha suficiente, ¿no? A partir de lo que está señalándose en el requerimiento acusatorio. Eso sería todo, señor magistrado, en cuanto a la locución. Ok. Señor abogado, tengo una sola pregunta aclaratoria. Una sola pregunta aclaratoria. ¿Cuál es la base legal del escrito que usted está presentando? Por favor, ¿me puede indicar? Sí, señor juez, con mucho gusto. El amparo normativo está previsto en el petitorio de nuestro escrito. Es el artículo 255, numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal, que regula la variabilidad de toda medida. El embargo es Eso está en el aspecto general, doctor. Vamos al específico. ¿Dónde está su base legal del aspecto específico? Señoría, la variabilidad de toda medida es un principio que regula toda medida de coerción, doctor, tanto de carácter personal o patrimonial. Ya sabemos eso, doctor. Lo que yo le estoy preguntando es cuál es la base legal de su pedido para este tipo de medidas de coerción. Es la que está señalada en el petitorio, señor juez. Nos ratificamos en la normativa que regula el petitorio. Ok, listo. Vamos a hacer 2 minutos de receso para emitir resolución. A ver, señor fiscal. Fiscalía. Sí, señor magistrado, dígame. A ver, una pregunta. ¿En qué estadio procesal se encuentra el presente proceso? Bueno, entendemos que está en etapa intermedia porque ya se emitió la disposición de conclusión y también se presentó ya el requerimiento acusatorio. O sea, se está, creo, a la espera del traslado del requerimiento, ¿no? Ok, está en etapa intermedia entonces, ¿no? Ya, número de... A ver, doctor Portugal. Sí, señor juez. Sí. Es importante retroceder un poco en la fecha que se presenta este documento. Este documento se presenta el 7 de febrero del año 2025. Han habido 2 postergaciones, no por parte suya ciertamente, pero 2 postergaciones por fallas internas del juzgado en expresión de la jueza Margarita Salcedo. Esto se presenta cuando el caso estaba en investigación preparatoria, ciertamente. A la fecha, por los medios de comunicación, es que el caso tiene un requerimiento mixto. Se ha llevado casi 8 meses después, cuando estamos en efecto frente a otro estadio procesal. Pero este documento, y con esto termino, se presentó en febrero de este año, cuando nos encontramos en investigación preparatoria prorrogada, pero vigente. Ok, perfecto. A ver, el doctor Chero Pretel. Sí, señor juez. Es importante señalar, a propósito de lo que ha mencionado la defensa y el señor representante del Ministerio Público, una línea de tiempo para entender mejor esto. La medida cautelar se presenta en el 2022, en marzo del 2022. La disposición 56 se presenta en junio del año 2023, un año después. En ese año es en que cambia la imputación de tres delitos al señor Humala, colusión, asociación ilícita y cohecho, por la de asociación ilícita y cohecho. Ahí estamos, creo, en un estadio de investigación preparatoria donde los elementos de convicción han decantado en que al señor Humala solamente se le imputan 2 delitos y los elementos de convicción no han variado. A la fecha, a enero del 2025, ya se acaba la investigación preparatoria e ingresamos a la etapa intermedia. En ese interín de investigación preparatoria a etapa intermedia, la defensa sugiere en su requerimiento que los elementos de convicción o las declaraciones que está acompañando habrían enervado de alguna manera la situación jurídica del señor Humala para establecer un detrimento en la posibilidad de que se verifique la verosimilitud del derecho en la medida cautelar. Situación que, como se ha indicado, no corresponde a un reexamen como lo ha sostenido y hemos escuchado del señor abogado, sino que se ha mantenido, y más aún, los elementos de convicción han pasado de una situación de sospecha reveladora que permitía mantenerlo en la investigación preparatoria a una sospecha suficiente para pasar
acusación, es decir, los elementos de convicción, en lugar de causar el efecto que ha señalado la defensa, argumentos ya han sido manifestados. Ya volver a redundar en lo mismo, ya lo he escuchado. Es más, ahorita solamente toca emitir la resolución. De acuerdo, Doctor Carlos, ¿es algo relevante antes de emitir resolución y que no guarda porque los argumentos son terminados? No va a haber más argumentos para nadie. Sí. No, conozco perfectamente cuál es la dirección de Suyabati y por eso sí me parece que es relevante incorporar solamente este dato. Si me autoriza, señor juez. ¿Es argumento? No es un argumento. Ya, a ver, indíqueme cuál es el dato. Más propiamente es una aclaración. Señor juez, nosotros, al plantear esta solicitud, independientemente de la resolución que usted decante, nos centramos estrictamente en la resolución de la jueza y en los elementos de convicción que la jueza sintetiza en esa resolución. ¿Por qué sostengo esto? Porque usted, como juez garante de la equidad en la intervención y de la igualdad en la información, ha permitido, con todo respeto, de que se incorporen ciertos datos vinculados a un estadio distinto, a estándares de sospechas evolucionados en el tiempo a propósito de un requerimiento acusatorio. Cuando eso, señor juez, podrá al día de hoy ser cierto, pero nos hemos centrado estrictamente en los elementos de convicción de la resolución y sobre eso hemos desarrollado nuestro análisis, no sobre lo que en proyección pasó en el futuro. De manera que sí sería importante que ese análisis sincero de lo que nosotros hemos estrictamente discutido en el reexamen sea en efecto la línea de trabajo de su resolución, insisto, independientemente de su decisión. Ok, perfecto. Número de resolución, señorita especialista. Resolución número 5, señor magistrado. Ya, resolución número 5, prendan las cámaras, por favor. Estamos hoy día en Lima, 23 de septiembre del año 2025. Autos vistos y oídos. El pedido de reexamen de medida cautelar real, formulada por la defensa técnica del investigado Ollanta Moisés Humala Tazo, a cargo del abogado Juan Carlos Portugal Sánchez, respecto al embargo en forma de retención sobre su pensión vitalicia, así como los alegatos orales de las partes en audiencia de la fecha, con intervención de la Procuraduría Pública ad hoc y del Ministerio Público. Y consideran, primero, antecedentes. Mediante resolución número 6 del 8 de julio del año 2022, este juzgado declaró fundada la solicitud de embargo en forma de retención presentada por la Procuraduría Pública ad hoc, ordenando afectar la pensión vitalicia del investigado hasta cubrir la suma de 168.648.182.11 nuevos soles por concepto de reparación civil. Otro punto. La defensa solicita reexaminar la medida alegando la exclusión del delito de colusión agravada mediante disposición fiscal número 56-2023. La aparición de testimonios de Vargas Chillón, Olivia Neira, Acuña Anamiñas y Castilla Rubio, que debilitarían los elementos de convicción iniciales. Y la afectación desproporcionada de los ingresos de subsistencia del investigado. Por otro lado, la Procuraduría Pública ad hoc y la Fiscalía se opusieron sosteniendo que el investigado sigue procesado por asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo propio. Los elementos de convicción se han fortalecido a nivel de sospecha suficiente, existiendo ahora una acusación fiscal. Y la medida cautelar asegura la reparación civil y mantiene plena vigencia conforme al artículo 305 del Código Procesal Penal. Fundamentos del juzgado. Primer punto. Marco normativo aplicable. El artículo 303 del Código Procesal Penal autoriza la medida de embargo dentro de las medidas cautelares reales, cuando existan suficientes elementos de convicción sobre la vinculación del investigado con el hecho y se busca asegurar el pago de la reparación civil. Otro punto. El artículo 305 del Código Procesal Penal prevé la variación o levantamiento de estas medidas, exigiendo que se acrediten hechos nuevos o circunstancias que se hubieran podido ser valoradas al momento de su concesión.
Otro punto. Sobre la exclusión del delito de colusión agravada. Si bien la disposición fiscal número 56 excluyó el delito de colusión, ello no extingue la imputación penal. Subsisten los delitos de cohecho y asociación ilícita. La jurisprudencia de la Corte Suprema en el recurso de nulidad número 1035-2016 Lima establece que la variación de la calificación jurídica no implica por sí sola la desaparición de los presupuestos de una medida cautelar real mientras se mantengan imputaciones con suficiente sustento. Otro punto. Sobre los nuevos testimonios. Los testigos presentados por la defensa son medios de descargo que deberán ser valorados en la oportunidad debida en la instancia correspondiente. Y esto debe hacerse conforme a las reglas del nuevo Código Procesal, Penal, conforme a la inmediación y a la regla de un debate probatorio que no se adelanta en fase incidental. Otro punto. Lo que corresponde analizar en esta sede no es la fuerza convictiva de dichos testimonios, sino si ellos modifican sustancialmente el nivel de sospecha que motivó la medida. Y ello no ha ocurrido así, pues el requerimiento acusatorio fiscal acredita que la sospecha inicial, no solo se mantiene, sino que se ha fortalecido. Otro punto, sobre la proporcionalidad de la medida. El análisis de proporcionalidad exige verificar idoneidad. El embargo sobre la pensión vitalicia asegura de manera directa la finalidad de la medida, que es garantizar el pago de la reparación civil. Necesidad. No existe otra medida menos gravosa que cumpla eficazmente la medida final de la misma finalidad, dado el alto monto reclamado. Y proporcionalidad en sentido estricto, el interés público en garantizar el cobro de una reparación civil millonaria prevalece sobre la afectación parcial de ingresos del investigado, quien conserve el acceso a recursos complementarios y mecanismos procesales para solicitar adecuaciones si se demostrara vulneración al mínimo vital. Otro punto, principio iuria novit curia. Conforme al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal, los jueces no están vinculados estrictamente a la fundamentación jurídica de las partes, pudiendo aplicar de oficio las normas pertinentes. En este sentido, aunque la defensa invoque argumentos centrados en el reexamen de la imputación o en la supuesta falta de proporcionalidad, corresponde a este juzgado examinar integralmente la medida conforme a la ley, a la jurisprudencia, garantizando así la vigencia de los fines constitucionales del proceso, que son asegurar la eficacia de la sentencia y la tutela resarcitoria del Estado. Por tanto, incluso reinterpretando los fundamentos bajo el prisma del iuria novit curia, debe entenderse que el abogado está planteando una variación de la medida contemplada en el artículo 305 del Código Procesal Penal, y no un reexamen que no tiene base legal en este título del mencionado Código Adjetivo. Conclusión jurídica. No se ha acreditado variación de las circunstancias que justifique el levantamiento o sustitución de la medida conforme al artículo 305 del Código Procesal Penal. Por el contrario, la existencia de acusación fiscal fortalece la necesidad de mantener el embargo como garantía del eventual pago de la reparación civil. Parte resolutiva. Se resuelve primero, declarar infundado el pedido de variación de la medida cautelar real de embargo en forma de retención interpuesto por la defensa técnica de Ollanta Moisés Humala Tazo. Segundo, mantener vigente la medida de embargo en forma de retención sobre la pensión vitalicia del investigado conforme a lo dispuesto en la resolución número 6 del 8 de julio del año 2022. Y tercero, notificar a las partes procesales. Notificado el señor fiscal, dijo. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, señor juez. Doctor Juan Carlos Portugal. Respeto su decisión, pero le impugno, señoría. Ok, téngase por interpuesto recurso de apelación, condiciones el mismo a que dentro del plazo legal sea fundamentado bajo apercibimiento de ser declarado inadmisible. Inmediatamente ordeno que apenas se obtenga el audio y video, sea entregado al doctor, quien es defensa de señor Ollanta Moisés Humala Tazo, de la forma que sea más rápida. Bueno, la audiencia ha terminado. Tengan ustedes un buen día. Gracias a todos.
por acudir. Gracias a todos. La audiencia terminada. No se pueden retirar. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.